Mi hermano, buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Yo sumamente agradecido por darme la oportunidad de estar acá, no por el mero hecho de predicar, ¿no? La palabra de Dios, sino de, como que se te puso, hay que hacer ejercicio para, sino por el hecho de compartir, solamente de compartir ya yo me siento privilegiado ya. Y doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes. En el día de hoy les he traído una enseñanza que, como ven en pantalla, lo he titulado Padeciendo como Cristo. Seguramente el título del sermón lo hayas escuchado en algún momento, quizás hayas escuchado la frase, es totalmente bíblica, está en las Escrituras, o hayas escuchado algún tema sobre los padecimientos, y verdaderamente no estamos hablando de un tema que sea corto de poder desarrollar. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, no estamos hablando de algo que le pasó en poca cantidad a nuestro Señor. Cristo padeció y padeció mucho, y lo peor de los padecimientos de Cristo es que todos fueron de manera injusta. Cristo padeció de manera injusta. Sin embargo, hoy yo no les quiero hablar a ustedes acerca de los padecimientos de Cristo, sino de nosotros, cómo padecemos al igual que Él. Y aunque el tema lo hayas escuchado anteriormente, o el título te haya parecido conocido de otra ocasión, vamos a estarnos enfocando, como ya les dije, en nosotros, cómo nosotros padecemos como Cristo. Por supuesto, yo me he basado para este tema, me he basado en la Biblia, porque la Biblia da una declaración que quizás conoce o quizás no, pero te va a impactar. Porque la Escritura habla acerca de cómo nosotros padecemos como Cristo y cuál es la relación que tenemos nosotros respecto a los padecimientos de Cristo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 19 al 21, ahí lo tienen en pantalla, lo vamos a leer. Dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí viene la frase que te va a chocar: pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y la declaración cumbre de este versículo está ahí. Para esto fuisteis llamados. Quizás nos visualizamos algo diferente cuando decidimos seguir a Jesús, pero parte de la vida cristiana no es solamente que vamos a ser hijos de Dios, eso está bien. Que van a ser perdonados nuestros pecados, eso es verdad. Que vamos a heredar salvación y vida eterna, eso es verdad. Pero que fuiste llamado para padecer como cristiano, eso también es una realidad. Para esto fuimos llamados. Cristo padeció primero que nosotros, padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. O sea, para que nos sepamos comportar de la manera adecuada cuando estemos pasando por nuestros padecimientos. Ahora, lo primero que vamos a ver con este sermón, aunque sea muy someramente, vamos a ver que Cristo padeció. Y padeció mucho. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras. ¿Qué padeció Cristo? Pues bueno, tenemos aquí enumeradas algunas ideas. Cristo padeció ofensas de todo tipo. Léete los 4 evangelios y vas a ver todas las variantes de ofensa que tuvo Jesús. Cristo padeció ofensas de todo tipo. Mira, hermano, que a ti y a mí nos han ofendido en algún momento, pero nuestro Señor lo ofendieron, y lo ofendieron injustamente. Las personas que estaban cerca de Él, el pueblo, y las personas a las cuales Él vino a salvar, esas mismas personas los ofendieron a Él. Cristo fue blasfemado. O sea, te estoy hablando de que a Cristo le dijeron que Él era, y que Él hacía su obra, y que echaba fuera demonios, por Belcebú, príncipe de los demonios. Al mismísimo Hijo de Dios le estaban diciendo que Él era un espíritu inmundo. ¿Tú estás entendiendo la idea? Mira, hermano, el creador de los cielos y la tierra le están diciendo demonio. Sea lo que sea, eso es un padecimiento, y eso le tiene que haber dolido a nuestro Señor Jesús. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero estoy seguro que aquí a más de uno en algún momento le han dicho que Él es el diablo.
o que tú eres el demonio en carne. ¿Te lo han dicho o no te lo han dicho? Algunos lo han dicho en algún momento, ya sea por celo, por envidia o por simplemente ofendernos o decirnos cualquier cosa. Nos han blasfemado y nos han dicho que somos hijos del diablo, cuando tú y yo sabemos que no lo somos, y eso representa un padecimiento y un dolor para cada uno de nosotros, así como lo fue para nuestro Señor Jesús. Jesús fue falsamente acusado. Se reunieron en complot contra él y lo acusaron, inventaron mentiras contra él. No era verdad lo que estaban diciendo, y eso duele. Que lo que estén diciendo sea mentira y tú sepas que sea mentira y aún continúen acusándote falsamente. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. El creador de los cielos y la tierra tuvo hambre. Él creó los árboles, Él creó los animales, Él creó todo lo que está en la tierra. Y tuvo hambre. Cuando fue a comer de la higuera, tuvo hambre. Parecía que tenía fruto y no tenía. Y Jesús tuvo hambre en ese momento. Cuando estuvo ayunando, y usted dirá, bueno, ahí vale también, pues estuvo ayunando 40 días. Pues Jesús tuvo hambre también en ese momento. Jesús lloró por la muerte de un ser querido. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Él te entiende, Él sabe que nosotros vamos a llorar también por la muerte de un ser querido, como hemos padecido nosotros por la muerte de un ser querido también. Pero Él puntualmente, cuando María, la hermana de Lázaro, se le acerca, le dice, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y se conmovió en espíritu y Jesús lloró. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por ver a esos que estaban cerca de él, a lo que él aspiraba también, y fue su misión venirlos a salvar. Como muchos de ellos no creyeron en él, no creyeron en su mensaje. Y eso representó angustia y lágrimas para Jesús. Jesús recibió o sufrió el abandono y la soledad. Sufrió la traición de los que más cerca estaban de él. Jesús también no tenía una casa propia. Él decía que las zorras tenían guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús recibió escupidas. Lo escupieron, hermano. Jesús recibió golpes. Jesús fue torturado. Jesús recibió azotes. A Jesús se burlaron de él. De Jesús se burlaron de él. Lo vistieron con un vestido de púrpura y dijeron, salve ahora, Rey de los judíos. Y se tiraron de rodillas delante de él. Y hacían reverencia, pero era pura burla por la condición en la que él estaba. Jesús fue víctima de complot y conspiración. Hicieron todo un plan macabro para entregarle. Estaban buscando cómo hacerlo. Y todo terminó en la venta de él por 30 piezas de plata del que caminaba junto con él. Los padecimientos de Jesús no fueron pocos, fueron muchos los padecimientos de Jesús. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿te ves identificado en algunos de estos padecimientos? ¿Te ha pasado? Yo estoy seguro que a todos, de una manera u otra, por alguno de ellos o quizás por todos, en algún momento hemos pasado. La buena noticia es que la propia palabra de Dios nos da aliento a cada uno de nosotros para saber que tenemos que tener tranquilidad, porque, lo voy a tomar desde la Nueva Traducción Viviente, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él comprende perfectamente lo que hemos pasado, lo que podemos pasar. Él sabe porque Él también lo pasó. Claro, la gran diferencia es que nuestro Señor Jesús nunca cometió pecado. Pero qué bueno es saber que Él comprende cuando tú estás pasando por eso. Qué bueno saber que Él comprende cuando tú has sido blasfemado, te han ofendido, te han atacado, te han golpeado, te han amenazado, te han acusado falsamente. Él te entiende. Y hay muchas más buenas noticias, es que además nos va a liberar de esa condición o de ese estado o de esa situación en el momento que la podamos pasar. Hermano, padecer como Cristo ha de ser causa de gozo para usted, para la iglesia. Padecer como Cristo ha de ser causa de gozo, y la palabra de Dios dice que nos tenemos que gozar. Vamos a leer este pasaje. Propiamente está hablando Pedro a los cristianos que estaban dispersos,
estaban siendo perseguidos, y le dice así: amados, en 1 de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahí entonces la cabeza nos hace así, que nos gocemos en medio de los padecimientos. O sea que yo me tengo que alegrar, me tengo que gozar por lo que estoy pasando. Fíjate que una cosa es gozarte por los padecimientos como cristiano, o sea, y alegrarte porque estás padeciendo como cristiano, pero otra cosa totalmente diferente es padecer por estar cometiendo pecado. Fíjate que el gozo viene precisamente porque lo que nos ha pasado es como consecuencia de obedecer a Dios. Pero si lo que nos está pasando es consecuencia del pecado, eso no debe repercutir en gozo para cada uno de nosotros, más bien debería ser tristeza. O sea que no es lo mismo, y no te vas a gozar porque estás padeciendo por las cosas que tú hiciste mal o que yo hice mal. Más bien es por las cosas que nos pasan injustamente. El pasaje continúa y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, pero por el nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora estoy padeciendo como cristiano y yo lo voy a glorificar y yo me voy a gozar en medio del padecimiento. Pero yo no estoy hablando ahora de que tú digas: ay, qué rico, que estoy pasando por esto, qué bueno, Señor, maravilloso, yo me alegro y mándame más. Eso es una tontería, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mantener la actitud positiva. El gozo es una actitud que nosotros vamos a tener ante ese padecimiento, sabiendo, ya les digo algo previo, de que Jesús está al pendiente y Él no comprende porque Él pasó por lo mismo que nosotros. Gózate, hermano mío, y gózate mucho cuando tengas hambre. Gózate, hermano, cuando tengas hambre, y recuérdate, antes que tú tuvieses hambre, estamos viviendo la situación actual, estamos en el 2023, hermano. Estamos viviendo situaciones y momentos en que ibas a tomar el refrigerador porque por la noche tenías hambre y dijiste: mira, mejor me acuesto a dormir porque no tengo que comer. ¿Ok? Eso nos ha pasado a cualquiera de nosotros. Gózate cuando tengas hambre, primero sabiendo que nuestro Señor Jesús pasó hambre antes que nosotros. El creador del cielo y de la tierra tuvo hambre. Él sufrió el tener hambre, porque Él cuando tuvo hambre fue a comer de una higuera y no había que comer. Pero además, cuando estuvo en una disciplina espiritual de 40 días y 40 noches ayunando, después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, dice la Escritura. Jesús tuvo hambre. Y como tuvo hambre, vino el diablo de descarado y le dijo: si eres, fíjate, al Hijo de Dios, el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Es un desafío lo que hizo el diablo para con él. Lo desafió: dile a esta piedra que se convierta en pan. No tenía poder para convertir la piedra en pan y para servirse un banquete y para no haber pasado ni un día de ayuno. Pero no lo hizo, porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? O sea que Jesús se mantuvo firme, le dio la respuesta de vida al diablo, y después vemos que el diablo lo tentó por 2 días más, y al final los ángeles, ¿quiénes vinieron y le sirvieron a Jesús? Los ángeles vinieron y le servían. Los ángeles van a venir y te van a servir a ti también. Y va a venir esa persona, ese hermano, en el momento que tú menos te lo esperabas, y te va a decir: hermano, mira, vine a compartir esto contigo. Y tú vas a decir: ¿y quién te mandó? ¿Y cómo tú sabías que yo tenía esta necesidad? Y te vas a maravillar, porque los ángeles te van a servir a ti también. Incluso va a utilizar a una persona que no es de la iglesia, que es del mundo, y te lo va a mandar a la casa por lo que tú necesitas. En definitiva, no te debe ser extraño, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que no te sorprendas porque los ángeles te van a servir. Claro, vas a gozarte, te vas a mantener firme, porque además sabes que Dios es fiel a su promesa y Él ha prometido a los que ponen el reino de Dios en su justicia, en primer lugar, proveerle de comida y de vestido. O sea que eso viene. Y viene porque viene, y yo me voy a gozar. Yo sé que este hambre es temporal, porque mi Señor me va a proveer. Y tú te tienes que gozar en medio de ese padecimiento. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, lo que has pasado en algún momento, pero en algún momento nos ha
ocurrido. Gózate, hermano, cuando te acusen falsamente. Recuerda que a Jesús se reunieron y estaban viendo cómo inventaban algo en su contra y decían algo en contra de él. Pero pasó algo curioso. Cuando tú leas ese pasaje, porque ahí te puse la cita bíblica en tu estudio personal, te vas a dar cuenta de que a pesar de que inventaron cosas en su contra, no concordaban. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Y aunque haya un triunfo temporal de la mentira sobre la verdad, gracias hermana, pues al final se va a ver el triunfo de la verdad sobre la mentira, porque no va a concordar. Pueden decir lo que digan en contra tuya. Si es verdad, sufre. Si es verdad, súfrelo. Pero si es mentira, gózate. A Jesús se lo hicieron también. Y lo acusaron falsamente, pero al final nada de eso concordó. Jesús además, hermano, usted puede gozarse cuando sufra la traición del que más cerca está de ti. Fíjate, se sienta contigo, come contigo, te abraza, te dice que va a estar contigo hasta el fin de sus días. Y el día menos pensado, pues, pudiera ser, no lo deseo, pero pudiera ser que te dé un puñal por la espalda. Si al final al Hijo de Dios, a Jesús, lo traicionó ¿quién? Judas, uno que caminaba con él, uno que andaba con él, uno que vio sus maravillas, sus milagros, todas las cosas que Jesús hizo delante de él. Judas lo vio y lo traicionó. Y mira cómo lo traicionó, con un beso. Se acercó a él, le dio un beso y le dijo: así traicionas tú, así tú entregas al Hijo del Hombre. Qué terrible, hermano. Esto se sufre, pero se goza al mismo tiempo, porque estas personas cumplen un propósito en la vida de nosotros. Es más, que la necesitamos en la vida de nosotros. No para que no hagan daño, sino para que se defina quiénes son los que tenemos y los que podemos confiar de lo que está a nuestro alrededor. Así que si sufres traición del que más cerca está de ti, dale gloria a Dios, gózate por eso. Recuerda que a Jesús le pasó y que esa persona está cumpliendo un propósito en tu vida. Si seguía, tú te imaginas que sigue en toda tu vida el falso al lado tuyo, caminando contigo, ¿tú te lo imaginas? Y que después de tantos años traicionando, como que nunca te hubieses enterado de lo que te estaba haciendo. Vas a sufrir mucho más. Así que yo necesito que pase, y que pase pronto y que se defina. ¿Ok? Gózate también, hermano mío, cuando te abandones o te quedes solo, en el momento cumbre. Estoy hablando en ese momento en el que más tú necesitas tener al lado de ti a una persona y te quedas literalmente solo. Mira para la derecha, no hay nadie. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Y los hermanos dónde están? A mí nadie viene a visitarme. Pero no aproveches el tiempo para culpar a los hermanos por lo que te está pasando. Gózate primero, porque al Hijo de Dios, los que estaban cerca de él y le prometieron estar con él en todo momento, lo abandonaron y se fueron y lo dejaron solo. El propio Pedro, que decía: Señor, que de ninguna manera te acontezca lo que tú estás diciendo, lo abandonó y lo negó 3 veces. ¿Qué te va a sorprender si te pasa a ti y a mí? Tú te tienes que gozar. Y a veces yo no comprendo por qué estas cosas nos pasan, pero en el momento que más lo necesitamos, a veces nos quedamos solos. Y necesitamos aprender de ese proceso. No nos vamos a quedar solos toda la vida. Los hermanos que no nos visitaron, pues bueno, ya ellos tendrán que reflexionar para que nos visiten en la próxima vez. Pero tú vas a pasar por ese padecimiento una y otra vez como cristiano, hasta que tú no aprendas que tú no puedes depender de más nadie que no sea de Dios. Y que lo que haga el hombre te tiene que importar poco. Si te quedaste solo, Jesús nunca te abandonó, no te soltó y te sostuvo. Ese sí nunca te va a abandonar. Así que yo me tengo que gozar, porque sé que aún en medio del padecimiento Jesús está conmigo. Gózate además, hermano mío, porque el cristiano que quiera ser fiel va a padecer, y siempre. Mira, ya está la propuesta. Está la propuesta. ¿No quieres vivir una vida sin padecimiento? Es sencillo. Vive como vive el mundo. Si tú vives como vive el mundo, te puedo garantizar que ni padecimientos vas a tener muy poco, porque vas a vivir como vive el mundo. Pero si quieres vivir una vida piadosa y obediente a Dios, vas a padecer. Dice 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que además de que fuimos llamados para esto, nos toca por la canal, vamos a padecer si queremos vivir de manera obediente. Gózate también, hermano mío, porque en medio del padecimiento tenemos confianza en que Jesús nos va a socorrer. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que están tentados. Y esta es la buena noticia, hermano. Él no te va a abandonar.
Él no te va a soltar. Él te va a socorrer en medio del padecimiento. Aprovecha también, hermano mío, y gózate en cualquier circunstancia y aprende de los padecimientos y pruebas, porque Jesús aprendió de lo que Él padeció. Jesús aprendió de lo que el Hijo de Dios, hermano, Dios mismo lo dejó padecer. Y dice la Escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué enseñanza tú le sacas a tus padecimientos? ¿Cómo aprendes de ellos? ¿Cuál es la lección positiva que estás sacando de un padecimiento? Porque el Hijo de Dios aprendió y dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, el Hijo de Dios, el creador del cielo y la tierra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea que al final Cristo aprendió de los padecimientos. Yo te digo, te vas a gozar, y si te gozas vas a aprender. Y si aprendes vas a sacar victoria de cada padecimiento que tú puedas atravesar en tu vida, que no son pocos, que algunos quizás no me dé tiempo a ilustrarlo con este sermón, pero sé que todos estamos padeciendo o hemos padecido de una y otra manera. Tercer punto, te va a chocar, ya te lo estoy avisando. ¿Aspiramos nosotros a llegar a padecer como Cristo? Espérate, que yo te estaba hablando de la actitud que debemos tener ante el padecimiento, la actitud de gozo. Pero ya esto habla de convencimiento. Tú aspiras a padecer como Cristo. Mira, que no te suena fanatismo, porque esto te lo voy a demostrar con la Biblia, que el propio Pablo anhelaba y deseaba ser participante de los mismos padecimientos de Cristo para comprenderlo a Él. Vas a ver con este pasaje que utilicé la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó la forma en la que lo ilustra, para que puedas comprender un poco más lo que dice Pablo. Leamos. Así es, en Filipenses 3, del 8 en adelante. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Mira esta declaración. Quiero sufrir con Él. Quiero participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Esto es candela. Mira, Él está diciendo que Él quería participar de esos mismos padecimientos para de una manera u otra experimentar la resurrección de entre los muertos. Obviamente, Pablo no está hablando de la resurrección de entre los muertos que va a ocurrir una sola vez. Él está hablando de una resurrección que él quiere experimentar mientras está en vida. Pablo le pasó una y otra vez. Pero yo te pregunto a ti, ¿usted ha experimentado de alguna u otra manera la resurrección de entre los muertos? Te lo voy a ilustrar con una pregunta más. ¿Nunca has vivido una prueba y sufrido algún padecimiento en el que hayas sido llevado al extremo y hayas pensado que se te acaban las fuerzas o que no lo puedes superar? Sí. Tú nunca has llegado a una situación en la que tú dices, ya, se acabó, no doy más, yo terminé, yo me voy de la iglesia, ya ahora sí el diablo me ganó. Yo con mucha tristeza te puedo decir que en una ocasión llegué a afirmar así, porque así lo escribí, así quedó escrito, que el juego estaba 40-0 a favor del diablo. Yo sentí que ya se había acabado todo, que yo iba a perder. ¿Y sabes qué? Ahí aprendí de que el director del equipo de béisbol de nosotros siempre va a ganar. Y que si estamos con él, se va a revertir el marcador. De 40-0 fue 41, 42, 43, hasta que nos fuimos arriba y nos volvimos a levantar. Esto nos pasa una y otra vez. Ese padecimiento, esa enfermedad que tú dices, ¿pero hasta cuándo? ¿Cuándo se va a quitar? Y tú sientes que llegas a lo sumo y te ves llegar hasta lo profundo y de ahí Dios te hace así. Se ve acá que yo no te voy a soltar. Y te levanta de nuevo. Eso a Pablo le pasó una y otra vez. Una y otra vez. Y hermano mío, Pablo decía,
Jesús utilizó a Ananías para darle un mensaje a Pablo. Y digo esto porque Pablo lo tenía claro. Nosotros nos hemos basado en Primera de Pedro para la enseñanza al día de hoy. Pero Pablo se basaba en algo que Ananías le dijo de parte de Jesús directamente. Este es un instrumento que me he escogido y le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer. Entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De Pablo, causar los padecimientos de la iglesia se convirtió en un instrumento que iba a padecer una y otra vez, y no padeció poco. Él mismo lo escribió, él mismo lo relató. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No fue solamente que le dieron una entrada pedrada en Listra, no fue solamente eso, mira la historia atrás. Él le dieron una entrada pedrada en Listra, y cuando le cayeron a pedrada a Pablo, lo sacaron afuera de la ciudad y dijeron: este no sirve, este está fundido ya, este está muerto. Mira esta historia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahí lo dejaron: este ya acabó, ya este no da más, lo acabamos con él. Eso es lo que pensaban las personas. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio, mira qué valor, hermano, y tú y yo con el padecimiento nos quedamos en casa y no nos congregamos. Qué cosa más grande, hermano. Y nos quejamos y le echamos la culpa a los hermanos que no nos visitaron y que nos abandonaron, que si no hubiese sido por fulano yo estuviese en la iglesia. Y este se levantó al otro día y siguió haciendo qué cosa, predicando el evangelio. Por lo mismo que le cayeron a pedrada, él lo siguió haciendo. A él no le importaba, porque él sabía que eso iba a padecer, y además él lo anhelaba, lo deseaba. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Mira esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entremos en el reino, nuevamente al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Yo no te quiero asustar, yo no sé cuántas visitas, hay visitas aquí que no son miembros de la iglesia hoy. Yo no sé si hay visitas en el día de hoy, pero no quiero que te asustes. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a vivir un infierno terrenal, pero un paraíso tampoco. Si lo que aspiramos es a que nos bautizamos para perdón de pecados, para que todos los problemas se nos acaben, evangelio de la prosperidad, Dios te va a prosperar, todo te va a ir bien, tú eres un hijo, declárate próspero, todo va a marchar bien, todo será un éxito. Si crees que eso va a pasar, pues estás siendo engañado. No quiere decir que Dios no te vaya a prosperar, pero los padecimientos son parte de la vida cristiana. Si no lo asumes, pronto te irás. Pronto partirás y dirás: me voy de la iglesia porque esto no es lo que yo esperaba. La iglesia tiene que ser un lugar de amor, en lo que no pase nada. Y él le acaba de decir en el momento de la cena que allá en la iglesia en Corinto se estaban peleando entre ellos. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento, ¿ok? Se peleaban entre ellos. Ahí viene Dari, no, se pega y quiere comerse de nosotros, que nosotros somos los que tenemos esta muerte de hambre. Ella no quiere comer de la cena de nosotros. Esas cosas pasaban, había ese celo dentro de la iglesia. Es saludable, ¿no? Pero eran cosas que pasaban. Y era la iglesia del Señor. Los padecimientos van a estar y son necesarios. Último punto, y ya no te agobio más. No temas padecer como Cristo. No tengas miedo. No tengas temor. No te asustes, no te paralices. Vas a sufrir, vamos a padecer, pero no te paralices, no tengas temor para eso. Quiero utilizar este pasaje que sé que te va a ayudar, pero no vamos a meternos en la interpretación del mensaje a la iglesia en Esmirna, ¿ok? Vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Este pasaje me enseña a mí, estoy seguro que a ustedes les va a enseñar también a no temer ante los padecimientos. Primero, por esta razón, el Señor está al pendiente del suceso. Te está diciendo que te va a pasar y que el diablo va a querer zarandear. Le dijo a los discípulos, le dijo a Pedro y a los discípulos, el diablo os ha pedido a vosotros para zarandearos. Eso va a pasar. Pero la buena noticia es esta, mira, y tendréis tribulación por 10 días. No estoy hablando de cantidad de días, estoy hablando de que tiene un límite que el Señor establece. Gracias a Dios por ello. Él pone un límite a la tribulación, al padecimiento que vamos a tener, y todo en algún momento se acabará. Y vamos a resurgir, y vamos a resucitar de entre los muertos, por decirlo de alguna manera, como lo deseaba Pablo, y todo va a estar en paz. Así que no tengas temor de la tribulación que pueda pasar, de la prueba que pueda pasar, porque el Señor está al control de ella. Y lo más importante, el que venza, el que soporte, el que se sostenga en Dios, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, vamos a ser librados completamente de la muerte segunda, que es la condenación eterna, y vamos a tener entonces la salvación y la vida eterna que nosotros anhelamos y que el Señor nos prometió. Al menos 5 puntos le hemos dado vuelta, ¿no?, en este sermón. Se los voy a dar nada más como resumen para la fijación de la información en ustedes. Hemos visto que hemos sido llamados para ser participantes de los mismos padecimientos de Cristo y que no hay opción, que nos va a pasar. Hemos visto que Cristo padeció muchas veces y de muchas maneras. Hemos visto cuál va a ser nuestra actitud ante nuestra participación en los mismos padecimientos de Cristo, y esa actitud debe ser de gozo. También hemos abordado la pregunta, ¿estamos tan convencidos de esto como para esperar y desear participar de los padecimientos de nuestro Señor? Y por último, hermano, quédate con esta idea: no debemos temer padecer como Cristo. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén. Gracias, hermano.